es el director de Parafiscales de la Unidad de Pensiones y Parafiscales UGEP. Doctor Campillo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el sistema de protección social, a pesar de que pues, es una obligación de los trabajadores, de los ciudadanos, pues tiene algunas dificultades en el recaudo de estos aportes. ¿Cómo estamos en el departamento de Risaralda? Bueno, nosotros tenemos acá primero saludar a todos los oyentes, a toda la gente en la mesa del trabajo. Un agradecimiento muy grande por la invitación a esta hermosa ciudad de Pereira. Y nosotros venimos trabajando hace mucho rato con todos los sectores y con todas las ciudades. Hoy venimos a Pereira a traer también buenas noticias. El sector se ha formalizado bastante bien. En Pereira las empresas han sido mucho más organizadas. Al principio teníamos una evasión grande en el país. En todo el país había 16 billones de pesos en un año solamente de evasiones. Son aquellos que no pagan los aportes al sistema de la protección social. Estamos hablando de salud, pensiones, riesgos laborales. ¿Y los empresarios deben pagar para fiscales que son el SENA y CBF en algunas ocasiones y también deben pagar cajas de compensación. Los independientes están obligados a pagar solamente pensiones y salud y en algunos casos, por ejemplo, cuando tienen un contrato de prestación de servicios deben pagar riesgos laborales. ¿Cómo está Pereira? Hombre, Pereira tiene una organización mucho mayor ya en el tema de los empresarios, ya nosotros venimos trabajando de la mano con el Consejo Gremial, aquí en Pereira hemos estado también con organizaciones como la ANDI, con FENALCO, con ACOPI, y la verdad se ha visto la reducción de la evasión bastante, pues hoy podemos decir que en todo el país la reducción de la evasión de los empresarios, que era de 5 billones de pesos, pues pasó prácticamente al 50%, ya estamos casi en 2 billones de pesos solamente de evasión de los empresarios. El tema sigue siendo los independientes. Pereira y toda la zona del eje cafetero tiene un gran problema con los independientes. Usted sabe que había muchas personas que vivían en el exterior, nunca aportaron al sistema de la protección social, es decir, nunca hicieron un aporte a pensiones porque al vivir en el exterior ellos no estaban obligados, era voluntario cotizar a pensiones. A salud tampoco, porque el tema de la cotización a salud está ligado directamente a la residencia donde está la persona para brindarle el servicio. Resulta que muchas de estas personas retomaron nuevamente al país, no encuentran hoy en día pues, ningún aporte al sistema de la protección social, pero tienen ingresos de alguna fuente que le va a generar mensualmente entradas de ingresos entre un salario o más. Y esas son las personas que están obligadas a cotizar el sistema. Cuando una persona se gana en Colombia, hoy en día, 737.717 pesos, que es un salario mínimo, debe aportar al sistema de la protección social. Si es independiente, a salud y pensiones. Entonces estamos encontrando a estas personas que con sus ahorros compraron algunos apartamentos o algo acá en la ciudad de Pereira, o en el departamento de Risaralda. Y cuando vemos que están generando ingresos, pues ellos apenas están aportando al sistema. Va a ser una situación difícil, sin embargo la ley dice que al tener esos ingresos en forma mensual superiores o iguales a un salario mínimo lo van a tener que hacer. Entonces ese trabajo lo venimos haciendo, orientándolos, diciéndoles cuáles son las ventajas que puede tener esa persona. Porque hay que decir lo que es que la pensión no solamente es para cuando yo tenga ya una edad de retiro, cuando ya vaya a descansar, sino que mientras yo esté pagando y aportando a la pensión, yo voy a tener permanentemente una protección contra una invalidez de origen común o contra una enfermedad, inclusive la muerte. Entonces, si yo aporto a la pensión, así no haya cumplido los requisitos, mientras esté aportando en los últimos 3 años, siquiera 50 semanas continuas o discontinuas, que es un año, en esos últimos 3 años aporto un año continuo, yo voy a estar protegido. Entonces eso hay que decírselo a las personas. Muchas personas fallecen o quedan inválidas y no son una carga para su familia porque han venido cotizando y tienen una pensión. Pero ¿cómo hacer, perdón Gustavo, cómo hacerle entender a la gente precisamente eso? Que finalmente no se van a pensionar porque no le alcanzan las semanas, no le alcanza el monto de cotización, en fin, todos esos requisitos que le exigen a uno para una pensión. ¿Cómo hacerle entender a esa persona que pues prácticamente lo que va a conseguir es como un seguro de vida? Pero además es un ahorro, es que la pensión se le va a devolver a la persona porque va a su cuentecita, dependiendo del régimen que él tome. Igual en los dos regímenes, tanto el de Colpensiones, que es el llamado de prima media, como en el de los famosos RAIS, que es el de ahorro individual, a la persona se le van a devolver los recursos. ¿Cómo hacerle entender? La ley no tiene una norma que los pueda exonerar. La norma dice que todas las personas que tienen capacidad de pago en Colombia,
En el tema de pensiones son obligados desde el año 2003 y en el tema de salud son inclusive obligados desde la ley 100 del año 93. Entonces ellos deben aportar a esos dos sistemas, no hay una ley que los excluya. Entonces, usted sabe que cuando se está aportando a pensión, pues esa pensión está tratando de cerrar esa brecha pensional de que quienes pagan, pues están aportando por los que ya están pensionados. Gustavo. A mediados de la primera década del siglo XX había alrededor del 10% de la población de Risaralda estaba en el exterior. Estamos hablando de 100.000, 120.000 personas. Un porcentaje significativo de ellos ha retornado. ¿Ustedes han tipificado, o sea, han identificado esos retornados, la situación, los bienes y cuál es la manera de acercarse? O sea, ¿solo la persuasión o existen otros instrumentos para llevarlos a formalizar la situación? La unidad está haciendo un trabajo especial con este tipo de personas. Lo primero es orientarlos. Aquí no hay una ley que los pueda exonerar, nosotros lo que queremos es acompañarlos, evitarles sanciones, estar llevándolos de cómo, cuando les llega una comunicación nuestra que los invita a pagar hacia el futuro, cómo saber ellos pagar, cómo manejar una planilla pila, que es la herramienta a través de la cual se realizan esos aportes, cuál es el ingreso base sobre el cual deben pagar, qué costos ellos pueden tener en cuenta para no pagar sobre esos costos. O sea, eso es lo que está haciendo la unidad, haciendo ese trabajo directamente con ellos, y nosotros queremos entonces tener ese grupo especial y empezar a trabajar con esas personas. Otros independientes que ya si no vivían en el exterior, pues algunos de ellos no han venido cumpliendo esa obligación, también queremos normalizarlos, la idea es que esta unidad no tenga que sancionar, la idea es acompañarlos y llevarlos de la mano a que paguen correctamente esos aportes, que esa es la labor y el objetivo por la cual fue creado esta UGPP, que es la unidad que controla el correcto pago de los aportes en Colombia, el sistema de la protección social. Con todas estas reglamentaciones que existen, ¿no es también muy crítico para ese empleado independiente, para ese subempleado, que es otra categoría de la que nos hablan, llegar a estos aportes? Y lo digo porque cada vez que usted va a hacer un contrato, le exigen que tiene que pagar el 40% sobre esto y entonces hace otro y es lo mismo y termina siendo una gran cantidad de cosas, además de trámites, de vueltas, y eso es lo que de pronto se me ocurre a mí, puede ser uno de los obstáculos que tienen esos independientes que, digámoslo literalmente, se maman de ese tipo de cosas. Usted ha tocado un tema muy importante. Aquí la gente muchas veces no evade porque quiere evadir. Aquí la gente evade porque el sistema lo hace evadir. Es muy difícil aportar al sistema. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo fácil cumplir, orientando al ciudadano. Nos estamos acercando a ese ciudadano, le estamos brindando las herramientas para que lo haga correctamente, para que sepa cuándo debe aportar al sistema. En el mes que la persona no tuvo ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, no debe hacer la cotización, pero sí debe hacer una novedad diciendo no tuve estos ingresos. Eso es fácil. Nosotros le vamos a hacer amigable el sistema, estamos trabajando con los operadores que son aquellas entidades que manejan las herramientas a través de la cual se paga esa planilla pila, y la idea es que ellos se familiaricen con ese aporte al sistema y que cuando lo hagan convencidos de lo que están haciendo correctamente. Y otro punto que usted ha tocado fundamental es que tenemos que trabajar más con el gobierno nacional de la mano, en el sentido de que es que la obligación de los independientes es a ellos solos. Usted dijo, mire, el independiente le está quedando una carga muy alta. Si yo tengo un contrato de prestación de servicios, es sobre el 40% del valor total de ese contrato. Yo cojo ese 40% del valor total del contrato y tengo que pagar 16% en pensiones y 12.5% en salud, más un tema de riesgos laborales. Es casi un 30% de ese 40%. Entonces ahí ya tenemos un problema, hay que trabajar de la mano de que así como el independiente está haciéndolo solo, pues tenemos que buscar alternativas para que le dé la oportunidad, así que como el empleado le ayuda a pagar un porcentaje, pues el gobierno también tenga que ayudar o alguien tenga que ayudarle a pagar a ese independiente, pero si lo hace correctamente. Es decir, algo así como que cuando usted no esté aportando, el día de mañana pues pueda perder unos beneficios que son importantes, son razonables. Miren, el tema de salud, cuando una persona está cotizando en el régimen contributivo, va a tener esas incapacidades que no le pagan si usted está en el régimen subsidiado o cuando es beneficiario. Entonces, estos sistemas, además de que sea una obligación, no lo podemos ver así. Uno lo puede ver es que estamos protegidos permanentemente cuando yo estoy aportando correcto. Hay una amnistía en estos días que creo que vence el 30-31 de octubre. ¿De qué se trata y cómo hacer fácil esto para que las personas puedan llegar allí? Bueno, nosotros en la reforma tributaria que se expidió el 29 de diciembre del año 2016,
sacamos unas normas con unos beneficios. Esta unidad, la UGPP, saca unas normas que pueden dar lugar a que haya unos beneficios en el tema de las personas que tienen procesos con esta unidad. Esos beneficios se van a ver retribuidos en que los intereses que son diferentes al subsistema pensional, cuando nosotros hemos entregado o notificado un acto en cualquiera de los procesos nuestros, la persona procede a pagar ese acto, va a pagar el 100% del valor de pensiones y los intereses de pensiones, y cuando pague los demás subsistemas va a tener una reducción hasta del 80% en los intereses de los demás subsistemas. Estamos hablando de que cuando uno hace el ejercicio en la práctica va a haber muy reducido el valor porque los intereses son muy altos. Esos intereses pues están a la máxima tasa de usura, el sistema los liquida automáticamente cuando la persona va a pagar. Entonces hicimos un ejercicio con estos beneficios para parametrizar, y las personas que decidan terminar el proceso que tienen con esta unidad antes del 30 de octubre, pues lo pueden hacer ganándose hasta el 80% de esos intereses. Y en el tema de las sanciones, aquellos que ya fueron sancionados porque la unidad le pidió una información y no la entregaron, no entregaron la nómina de la empresa o la contabilidad, esas personas que tienen sanciones solamente van a pagar el 10% si lo pagan antes del 30 de octubre. O sea que hay una exoneración grande del 90%. Igualmente, entonces, hay otro beneficio que termina el 30 de octubre, que son para aquellas empresas o independientes que ya tengan un proceso, pero ya no con la unidad, sino que estén en el contencioso, ya demandaron, ya ellos están allá, y ellos dicen, hombre, yo no voy a seguir con este proceso tan largo, voy a terminar. Entonces se llama conciliación judicial y tiene dos instancias. Si esa persona se acoge en la primera o única instancia, pues va a tener un beneficio muy grande del 30% en los demás intereses diferentes a sanciones, y del 50% diferentes a pensiones, y del 50% en los demás intereses cuando son sanciones. En el tema de la segunda instancia va a tener un beneficio ya del 20%, también diferente en el sistema de pensiones, en los demás subsistemas, igualmente va a tener un 50% en las sanciones. Entonces son beneficios muy importantes. Aquí traemos hoy esos beneficios y vamos a estar todo el día hoy acá en la ciudad de Pereira, vamos a estar hoy con los transportadores del país. Hay un evento muy importante en Expo Futuro acá en Pereira, y vamos a acompañarlos y a orientarlos a empezar a formalizar ese sector. Una crítica, aprovechando lo que dice usted del evento de transporte, pues si lo dejan entrar, porque ayer fuimos a hacer el cubrimiento de la nota y un señor con cajas destempladas nos dijo que teníamos que pagar. Que así fuera periodista. Que así fuera periodista, que no teníamos corona. No tenía, eso nos fueron saliendo con esa perlita. Pero continuemos y enfoquémonos en lo que estamos, doctor Campillo. ¿Dónde las personas, además de este sitio donde usted nos informa, pueden acceder a estos beneficios? ¿Dónde va a ser la oficina de atención para que los pereiranos puedan ir a ponerse al día con pensiones para fiscales y todas estas? Nosotros hoy en día tenemos unos canales de atención que le dan a la oportunidad para que las personas en Pereira pues puedan acudir directamente a estos beneficios. Lo más importante es que para pagar los aportes uno puede estar en cualquier lugar del país porque se pagan electrónicamente. Uno ingresa a una página, escoge el operador que hay varios, simplemente es a elección del obligado, paga a través de ese operador y nos hace llegar esas planillas a la unidad. Esas planillas nos las puede hacer llegar a nosotros a través de un link en la página nuestra, que es la sede electrónica. Ahí en esa sede electrónica simplemente se adjuntan esas planillas y nos llega a nosotros a Bogotá casi que en línea. Nosotros allá validamos, se reúne un comité y simplemente valida esos beneficios. Hay que recordarle a los oyentes entonces que la página de la unidad es la www.ugpp.gov.co, y entonces ahí encuentran toda la información que estamos brindando acá en este importante medio de comunicación. En ese orden de ideas, estamos con trámites más fáciles, estamos completamente claros que para lograr hacer este tipo de cumplir este tipo de reglamentación estamos en línea con facilidad. Claro, tenemos una sede electrónica para el ciudadano, las 24 horas del día funciona. Ahí está ofreciendo la unidad del servicio esas 24 horas, los 7 días de la semana. Es un canal virtual para temas de parafiscales que le permite a los aportantes y a las empresas registrarse, radicar documentos, conocer el estado de sus solicitudes. El servicio incluye toda la radicación, inclusive denuncias. Cuando un empleador no le esté pagando a su empleado, es muy importante que lo hagan saber a esta unidad. Ellos pueden meterse a esta sede electrónica a través de nuestra página. Hay un link que es el de peticiones, quejas y reclamos, y ahí inmediatamente nosotros vamos a conocer esa denuncia y vamos a actuar para proteger los derechos de sus empleados, que su empleado no le está pagando correctamente.
usted nos decía ahorita que sobre todo para los informales, para los empleados, pues trabajar de la mano con el gobierno y que de pronto el gobierno llegase a subsidiar a sus buenos contribuyentes. Sin embargo, pues uno de los buenos contribuyentes eran los pensionados y le subieron al 12 y bajarlo al 4. ¿Sí será posible? Pues es un tema que se debe debatiendo entre el Congreso y la Presidencia de la República. Nosotros respetamos las decisiones que se tomen allá, nosotros nos quedaron para hacer cumplir las normas. Es un tema muy complejo de discutir, no sabemos qué traigan las nuevas propuestas de las personas que lleguen a trabajar en las nuevas administraciones y que nos vayan a reemplazar a nosotros, ojalá con una gran labor que estamos seguros de ello. Pero es un tema bastante complejo siempre que se habla de la pensión, hablar de una edad de la pensión, de que se amplíe, de que no se amplíe, de que se iguale a otros países en 65 años. Hoy las mujeres están en 57 años, los hombres 62. Hay que cumplir un requisito en el régimen de prima media que son 1.300 semanas, en los fondos privados no son 1.300 sino 1.150, o sea, estamos hablando de más o menos 22 años de cotizaciones al sistema. Lo importante es empezar a coger conciencia. Mire, una unidad como la UGPP cuando crea le transmite a los colombianos lo que no existía antes, y es que yo cuando llegue ya a una edad de pensionarme no vaya a reclamar lo que mi empleador no me pagó, quizá que mi empleador ya desapareció y nunca, no tengo a quién cobrarle. Hoy le estamos invitando a las personas a que de inmediato verifiquen cuántas semanas llevan de cotización, qué empleador no les ha hecho el aporte correcto esas semanas. Hoy tenemos y brindamos las herramientas para que lo puedan verificar. Nosotros les ayudamos a recuperar esas semanas. Tenemos trabajo articulado con las administradoras del sistema, quienes son las que le deben reclamar a ese empleador o a ese independiente que no está aportando correctamente a través de nosotros, evitar sanciones. Y entonces lo que le decimos a los colombianos, oiga, así como cuando usted se para frente a un cajero electrónico y retira dinero y sabe qué saldo le quedó, cada que usted pague una semana de cotización, mire cuántas semanas le faltan. Es un derecho que usted tiene, es el futuro suyo y el de su familia. No renuncie a él. Entonces nosotros lo que los invitamos es a que lo tomen con responsabilidad. Colombia debe tener siquiera 7 millones de pensionados. Y hoy en día no llegamos sino a 1.300.000, porque no había quien le pusiera cuidado a esto. No había doliente de esto. Hoy en día nosotros tenemos acciones, inclusive, en las cuales le mandamos a los empleados de una empresa y le decimos, mire, su empleador el mes pasado le retuvo esto y le hizo este pago en pensiones y en salud. Verifique si eso es correcto con su colilla de pago, y si no es correcto, invítelo a que corrija, y si no corrige, pues acuda a nuestra unidad. Esta UGPP le va a ayudar a proteger esos derechos. Con los salarios que tenemos en el país y con las cargas que genera el sistema pensional, ¿qué porcentaje se va a pensionar si lo llega a lograr con más de 2 salarios mínimos? Pues mire, el 70% de los colombianos hoy en día, hay que decirlo, está pensionado con un salario mínimo. La idea es que si ellos cotizan sobre lo que son realmente sus ingresos, este porcentaje tiene que subir. Nosotros tenemos noticias muy buenas de los fondos de pensiones, del mismo Colpensiones, de las administradoras de salud, donde la gente está aportando más. Nos han dicho, vea, inclusive el porcentaje en temas de pensiones y la gente preguntándonos por su semana, recuperando lo que nunca hacían. Inclusive a través de derechos de petición donde les dicen dónde están mis semanas, hágame el favor usted como administrador y me las ayuda a recuperar, ha subido más del 22%. Nosotros creemos que las personas van a tener una mejor pensión, esa tasa de reemplazo va a ayudar a muchas familias, y estamos diciéndole a los colombianos, oiga, no haga lo que hacían muchos colombianos, que toda la vida pagaban y cotizaban sobre un salario mínimo, y cuando le faltaban los 10 últimos años, que era el promedio para pensionarse, ahí sí empezaban a pagar como si se hubieran ganado una lotería. No, coticemos realmente para lo que es, ese es el fin de esta unidad. Si usted tuvo ingresos altos este mes, debemos cotizar el 16%, deduciendo pues todos los costos en el tema de los independientes, esos costos que están asociados a ese ingreso, y ahí va a quedar un 40%, la norma lo hizo todavía más fácil. Listo, lo asimiló casi a contratistas. Entonces, coja el 40% y de ese 40% pague 16% en pensiones y 12.5% en salud. Estamos permanentemente para orientarlos. Vuelvo y repito, la sede electrónica funciona 24 horas al día, pero nuestros canales de atención al ciudadano, bien sea el chat, bien sea las comunicaciones que requieran, los puntos de atención, están abiertos. Y la unidad tiene como objetivo próximamente, en fecha por definir aún, pero es una ya de las metas que nos estamos poniendo, abrir una oficina acá en la ciudad de Pereira que le sirva a todo el eje cafetero, que la gente pueda venir, orientarse y estar casi en línea con la ciudad de Bogotá. ¿Y para cuándo sería eso? Nosotros creemos que el año entrante, porque los recursos hay que presupuestarles, es una oficina pequeña que va a actuar en sede virtual. Ya tenemos oficina en Cali, ya tenemos oficina en Barranquilla, ya tenemos oficina en Medellín, y la que sigue es en el eje cafetero, que precisamos va a ser en Pereira para que le sirva a todo el eje central. Pues doctor Jorge Mario, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Noticias Ecos 1360 Radio
e ilustrarnos sobre esta situación que yo sé son muchos los colombianos que están pendientes de ponerse al día con sus aportes, no solo en pensiones y salud, sino también en los parafiscales, aquellos pequeños empresarios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este importante medio y ustedes son un canal de orientación básico a los ciudadanos.